Gracias a todos y a todas por venir, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, en el que uno no sabe muy bien si quedarse en casa, si venir. Así que, bueno, trataré de ser breve por dos razones. Lo primero, por no dar mucho la chapa, y segundo, pues por no contribuir en cierta medida a esta situación un poco ya maldita que tenemos, ¿no? En cualquier caso, con ventilación. Aquí tenemos de todas maneras al médico, por si acaso. Todos los requisitos, ¿no? Yo creo que la ventilación con la mascarilla no tenemos problema. Vale, bueno, pues sin más preámbulos, pues doy paso a presentar un poco esta obra, este proyecto, que surge el día 1 de mayo de 2019 en el Setal de la Curva, arriba en Sierra Salvada, presencia de mi ama y de su amiga del alma, de Pili, estas rubias que las veis paseando por cualquier sitio del pueblo, que paran con todo el mundo, pues estas dos elementas. Y este año fue muy especial para Ama y para mí, porque unos días antes, el día 16 de abril, Ama y yo nos enfrentamos por primera vez, subimos a la sierra a coger perrechicos sin aita. Y fue un día duro, un día extraño, que, bueno, pues que todavía hoy lo siento de una manera muy especial, ¿no? Pero bueno, cogimos perrechicos y nos animamos, y de ahí surge esta idea, que como no puede ser de otra manera, pues se lo dedicó a ellos dos. Este es el motivo, sin más. Pero no es el motivo de coger perrechicos, sino la forma de vida que tenían mis aitas cuando iban a la sierra a coger perrechicos. Era oír los cencerros, saber si una vaca estaba preñada o no, encontrarse con los Ferreira de Losa, desencamar a la liebre, oír el corzo. Ese mundo unido a la tradición rural, que para mi aita sobre todo pues era todo vida, ¿no? Entonces, esa es la clave, ¿no? No solamente el hecho de coger perrechicos, ellos eran felices ahí arriba, y de hecho lo sigue siendo mi ama. O sea, ya llevamos 5 veces este año, y que dice que no se cansa, y tiene 5 horas ahí arriba y se agacha y parece que es otra historia, ¿no? Entonces, bueno, surge esta idea y un libro sobre una seta, y aquí hay gente, amigos, que me encanta de que estéis aquí, por supuesto, y dice, va, esto es una locura, Enrique, nadie ha escrito sobre la seta. Indago un poco y efectivamente no hay ningún libro dedicado a una seta. Sí, al cultivo de setas, de champiñón, de trufas, hay tesinas, pero dedicado a una seta como se le dedica a una especie animal, o a una planta, o a un árbol como el tejo, pues sí, pero sobre una seta pues parecía un poco ilógico. Pero yo tenía fe porque, lo primero, porque Euskadi tiene una gran tradición micológica. Sin embargo, resulta que investigando, en algunas regiones del mundo no siempre han sido micófilos, sino que todo lo contrario, eran micófagos. Y en el caso de Europa, pues los países del este y de la cuenca mediterránea y de Centro Europa sí que eran micófilos, pero sin embargo los países del oeste y del norte, con muchos más bosques, que podemos pensar que tienen más setas, pues tenían aversión a las setas, eran micófagos, o sea, micófagos. Y parece ser que el pueblo vasco pasó precisamente de micófago a micófilo a lo largo de la historia. Y ahora nadie pone en duda, desde luego, que Euskadi es una referencia a nivel micológico, lo mismo que Cataluña, ¿no? Y de hecho ya en el 1600 ya aparece una cita de consumo de perrechicos, que no tengo duda de que son perrechicos, porque habla que se regalan 2 cestas de perrechicos y 2 cabritos. Por tanto, los cabritos no nacen en noviembre ni en diciembre, o sea que estoy seguro que ya hacía referencia a esta seta, ¿no? Por otro lado, aparte de esta tradición micológica, esto puede levantar aquí, igual me meto en terrenos resbaladizos, pero me da igual,
esta es la reina indiscutible de las setas de los vascos, sí o sí. Hay mucha gente que dice, no, yo los boletos, yo cojo no sé qué. Tonterías. Esta es la verdadera seta. Lo primero porque esta es la inaccesible. Lo que pasa es que hay algunos que como no llegan a esta, pues prefieren otras. Esa es la realidad. Es que esta es una seta con una tradición histórica, cultural, como voy a demostrar, y familiar, que no tiene ninguna otra. Quizás dentro de 2 siglos, pues los boletos se pasen de generación en generación, de los coges tú, de los cojo yo, pero esto es otra división, esto es otra historia. Es una seta además con una textura compacta, con una gama de colores increíble, y como dice Miquel Ceberio, crítico culinario, es una seta de culto, cuyo valor reside en su aroma y en el gusto. Y eso es algo inherente a esta seta y a ninguna otra. En ese sentido, con estas 2 pilares, además de esto, yo también tenía una gran tradición micológica en mi haber. En el año 1981, con Félix Murga, en el Social de Amurrio, fundamos la Sociedad Micológica Arriola. En el año 81, lo cual quiere decir que la Sociedad Micológica Arriola, que hace 40 años precisamente este año, es una de las más antiguas de Euskadi. Y allí estaban Luis López, mi tío Ramón Purrutarena, los hermanos Rojas, Feliciano Usatey, Orozco, gente conocida por todos, que entre todos, y con Félix Murga, y yo de chavalín, pues me crié con ellos y viví con ellos, mientras mis compañeros, mis amigos iban al Scud, al frontón, pues yo me iba con ellos de setas, la verdad, porque con el tío Ramón siempre tenía asegurado unos almuerzos fuera de lo normal. Y por tanto yo viví ese mundo de coger setas, no solamente en una época determinada, sino durante todo el año. Por otro lado, tenía a mi ama. Y mi madre, como dice Federico García Lorca, mi madre es todo pueblo. Cada vez que subo con ella al monte tengo que ir con la grabadora, con las notas, cogiendo palabras que no las entiendo, que solo ella las conoce. Me suelta dichos, refranes, historias. Es todo pueblo, no, tiene una jerga, habla de una manera que la hemos perdido y que yo pues he tratado de recuperar. Y eso sabía que iba a tener valor, que le iba a dar valor al libro. Y por último, esta seta está unida a algo que yo en los últimos años llevo mucho tiempo valorando y sacando a la luz, que es la tradición rural. Como dice Jaime Izquierdo, un gran amigo mío que ha hecho el prólogo, que no lo podéis perder, a mí me parece algo increíble lo que ha hecho, un asturiano, dice que él se está volviendo tostiano, como dice León Tolstoy, mira tu aldea y serás universal. Entonces, yo lo que he hecho es eso, mirar a mi aldea, mirar a un tema menor, como era una seta, y sacarla a un estadio más amplio, ¿no? Y con eso, luego yo me di cuenta que esto podía tener miga. Y de hecho, pues me ha hecho sacar de un tema menor, he ido descubriendo mis raíces, las raíces nuestras telúricas existenciales, y lo más importante de nuestros antepasados, que recorrieron la Sierra Salvada y otros muchos lugares antes que nosotros, y que nos enseñaron a recorrer el camino de la vida. Y luego yo pues he tratado, por supuesto, de meterme, de mostrar los sentimientos que esta seta pues tenía, ¿no? Con todo ello, pues entonces vi que tenía que seguir adelante. Y luego, por otro lado, cada vez que me he enfrentado sobre todo a escribir, a las correcciones, a investigar, pues siempre estaba mi aita presente. Y para mí eso pues lo ha llenado todo, ¿no? Era lo que me hacía seguir adelante, a pesar de los inmensos reveses que hemos tenido. No podéis imaginar lo que cuesta sacar a la luz un libro de este o de otras características. Así que con todo esto, pues decidí que había que ponerse manos a la obra, y entonces empiezo a enfrentarme a lo que más me cuesta, que no es ir a la sierra, sino a escribir.
Y en este caso, a mí me vino de perlas la maldita pandemia de la que hablamos, ¿no? Y en este sentido, quiero recalcar que no me costó tanto escribirlo. Yo para junio, julio ya tenía el 80, el 90% de los textos hechos, aunque sabía, como bien sabe aquí Juanjo, Aquecha o Sacha, que esas cosas que te quedan al final, que confirma este dato, saca otro de ahí, era lo que me iba a llevar más tiempo, pero yo ya me quité un peso importante de encima. Y porque a mí la pandemia me ha servido sobre todo a ser más reflexivo, a vivir de una manera mucho más pausada, a ser, si aún más si cabe, a pisar la tierra. Como dice Joaquín Araujo, a sentir y a vivir se aprende con los senderos y con los caminos curvos, lentos. Y eso yo, por eso me he sentido bien en esta pandemia, porque he aprendido a vivir, a coger ese camino lento, a vivir emboscado. Y lo he vivido pues con absoluta naturalidad. Con todo ello, pues bueno, un enanito, llamado porque yo le aprecio mucho a David Orogarría, de Llodio, un personaje, 90 y pico años, y me escribe unas cartas cada 3 meses o así, que algún día habrá que hacer algo también con todas sus reflexiones de la vida, y que él le llama enanito y por eso lo he puesto así, ¿no? Bueno, y ya sin más preámbulos, pues me voy a meter un poco a lo que es a lo que vamos a encontrar en el libro. Advierto, me voy a liar un poco con el primero y el segundo capítulo, pero no os asustéis, luego va a ir más rápido. Tiene 7 capítulos, pero sí que creo que los 2 primeros hay que focalizarse un poco más, ¿no? Aparte de la introducción, a modo de presentación, bueno, las fotos que vais a ver ahí de entrada son las que aparecen en el libro de cabecera, abriendo el capítulo, ¿no? Entonces, aparte de la introducción, el primer capítulo es el perrechico. Y en este lo que hago es abordar todo lo imaginable y lo inimaginable sobre esta seta. Y yo al principio pensaba, como me decían los compañeros, pues bueno, pues iba a dar las características biológicas, donde sale, pues poco más, pensaba. Ay, madre mía. Me meto a investigar y esta seta resulta que es, pues eso, la reina indiscutible. ¿Y cuál es? Pues la Calocibe gambosa, que hasta en eso es peculiar, porque yo cuando la aprendí de chaval, pues se llamaba Tricoloma georgia, precisamente por la seta de San Jorge, porque sale en esta época, ¿no? Entonces, hasta en eso esta seta recibe un montón de nombres diferentes, pero más lejos, y creo que ¿por qué es tan especial esta seta? ¿Por qué nosotros la tenemos tan arraigada? Pues por 2 razones. La primera, porque es la esperada. Esperamos la primavera como la esperamos todos, después de un crudo invierno, con ganas. Y todos tenemos unas señales en la naturaleza que nos dice que la primavera llega, ¿no? Esa primera golondrina, las prímulas saliendo de la orilla de la carretera. Hay diferentes señales que nos indican que la primavera ya está aquí. Y una de ellas es esta señal. Ese blanco puro saliendo entre el verde es algo que te atrapa. Y que yo estoy seguro que le ha atrapado a muchísimas generaciones. Y luego, por otro lado, la ventaja de salir en primavera es que es inconfundible. No hay otra seta, nadie le hace sombra. Sí que puede haber confusión, a veces sale la Entoloma lidium, la Vanita verna, se ha dado casos, pero es muy difícil, no hay más seta. Entonces, se han dado casos. No lo voy a contar, pues sí, Sacha me viene con una bolsa, el año pasado así, ¿y esto qué es? Y digo, si son perrechicos, tenía 3 kilos en la bolsa, y habían dado patadas con ellas, es que es así, o sea, no hay otra. O sea, esta seta es la que tú te encuentras en el monte en marzo de abril, va a ser perrechicos. Bueno, entonces yo abordo pues todos los temas, sus credenciales, desde cuándo hay noticias de ellas. Por ejemplo, indago también en la historia documentada y encuentro a un señor, a Andrea Mattioli, un médico italiano, naturalista, de 1500,
y que al perrechico le llama prunoli, porque en italiano se llama prunolo, porque prunolo es espino. Y esta seta es una seta micorrítica, luego si queréis hablamos de ello, no admite el cultivo precisamente porque viene asociada con una planta, no vive en un medio como puede ser el champiñón o la seta que encontramos de ostra en el supermercado, porque nace en la paja o en la madera. Esta seta no tiene esas características ecológicas y dice lo siguiente: es una seta perfumada, de sabor agradabilísimo y sin peligro. Brota tras las primeras aguas de abril en terrenos fértiles y verdes. No hay duda, es el perrechico, no hay otra seta que sea. Entonces ya en el 1500. Hablo también un poquito, o abordo, el tema de la conservación, del estado de conservación y de la legislación, porque me preocupa un poco que normalmente la cogemos muy pequeña y por tanto no espora. Y no olvidemos que las setas son el cuerpo fructífero del hongo que vive debajo. El hongo está ahí todo el año. Digamos que es como el manzano, lo que ayuda a la reproducción, que es el fin último de cualquier ser vivo, que es reproducirse, tiene que haber una seta. Y si no las dejamos crecer, pues puede ser que desaparezca. Entonces, bueno, trato ese tema también. Las tradiciones, por nombrar una, luego nos meteremos en más, pues resulta que San Prudencio empiezo a indagar, me ayuda a Quecha, pero empiezo a preguntar a historiadores de Vitoria y pues que no se han preguntado desde cuándo se comen perrechicos en San Prudencio. Como nadie se ha preguntado, pues no, los caracoles sí, es relativamente reciente, pero de los perrechicos ni idea. Empiezo a indagar, a ver cosas, y ya en San Vicente, en Apellaniz, en el año 1700, en los libros de cuentas, esta seta ya cuenta, ya empiezan a cotizarse. Y resulta que en el periódico de la Libertad, en el 1897, como siempre, el San Prudencio Llorón, no parece que vaya a ser así este año, dice: los preliminares no son nada tranquilizadores, normal, 1897. Y preciso será que los devotos del Santo Glorioso intercedan con él, si no quieren dejar de disfrutar de las delicias de un día de campo y del deleite que producen en las buenas tortillas de perrechicos y buen jamón, que dice el tradicional solchico, ya en 1897, cuando pensábamos pues que podía ser esta tradición gastronómica mucho más reciente, con la aparición del tiempo de ocio, con las sociedades gastronómicas, los chocos después de la guerra civil. ¿Qué va? Esto viene de lejos. Aquí queda mucho camino porque hemos tocado sobre todo Álava. Habría que haber trabajado también Bilbao, Vizcaya, y ver qué pasa. Ya antes, en el 1890, también hay una apuesta en la ciudad de Vitoria, en la cual, que dominan, está claro qué pasa con los perrechicos, porque apuestan que para el día Jueves Santo tiene que haber 25 libras de perrechicos, y llegan solo a 12. Y esto sale a todo bombo y platillo. Juicios, porque le han zurrado a alguien que iba a vender los perrechicos y le han dado por el camino, aquí en Saracho. O sea, cosas muy interesantes. Luego también, pues, he trabajado creencias, mitos que había. Juanjo ha hecho un artículo estupendo, luego si no le podéis preguntar porque se ha pasado, desmitificando una de las cosas que tenía esta seta, o las setas en general. La primera referencia que se hace al perrechico: composición y propiedades nutricionales del perrechico. Yo pensaba que esta seta, pues bueno, pues no sé, era mi mundo era el de Orduña, el de la Sierra Salvada, que va, es objeto de estudio, de investigación en numerosos artículos científicos que me ha sorprendido, de aroma, de propiedades, de presencia de metales pesados, y la calcera cosa está ahí, porque es sumamente conocida en toda Europa, precisamente también de la distribución. Es una seta europea. En principio, solo se coge en Europa, y con un factor limitante muy importante: el suelo. Tiene que ser roca caliza. El perrechico no sale, por ejemplo, en suelos ácidos, por ejemplo, en Peñané. No podríamos encontrar perrechicos. En Gorbea solo sale en la zona de Lecanda, en la zona de
Sí, de Lecanda, ¿no? De la zona sur, no de la nuestra, no hay madera, no se encuentra. Entonces, eso es importante, la estacionalidad. Es una seta de primavera, pero ojo, da buenas alegrías en diciembre. El tío Pedro, mi tío, las cogía y es muy habitual, hay algunas familias de Donosti que las cogen, otro mito, en los parques de Donosti, pero en las rotondas de Inglaterra he visto setales, fotos increíbles en las orillas de la carretera del Perrechico. Aquí, imaginaros, bueno, habría accidentes para... No me lo quiero ni imaginar. Hablo sobre el cultivo del Perrechico, que ese es otro tema, que está por investigadores, es difícil, pero bueno, hemos hecho hasta algunas pruebas. Como digo, en este capítulo yo he aprendido todo. De lo que esperaba escribir a lo que sale, pues pensaba que tenía el 10%. Todo lo demás ha sido investigación. Y porque sí que tenía claro el siguiente capítulo, el de la seta de Orduña, el que yo dominaba, el que yo pensaba que tenía miedo. Y también aquí, pues, me sorprendo. Me sorprendo desde el primer momento, cuando empezamos a mirar, subo a los archivos de Ayala, y resulta que en el año 1900, precisamente un vecino de Aguiña, José Uriarte y Zurueta, paga 418 pesetas. En el año 1900, parece ser que te compraba el medio caserío. Por ahí. Paga 418 pesetas por coger esta seta en el Coto, en Sierra Salada. Y después esto se repite hasta la Guerra Civil. Incluso salen hasta 4 lotes, pero es más, es tan importante esta seta que incluso ponen guardas los que adquieren los lotes. Incluso, si hay un uso abusivo de los setales o destrozan los setales, también hay multas. Eso se paga al precio de mercado de Orduña. Esta seta paga, el precio lo marca el mercado de Orduña. Ahora te metían hasta 10 pesetas por kilogramo. Ya que están aquí unos cuantos furos de arena, tengo una anécdota. No sé si contarla ahora o la veis en el libro. Pues resulta que yo le he conocido al abuelo José Mari, pues le pillaron cogiendo setas furtivamente en un coto. Y el tío José María, pues el abuelo José María, se enfurruñó y le dice, no, si las llevabas en la blusa, escondidas, y le pilló Vicente Álava, que yo también, mi madre me dice que yo le he conocido, luego hablaremos de él un poco. Entonces, inimaginable, pues todo esto, fijaros, cuando hablamos yo aquí siempre, pues con Sacha, con Rapecha, con Juanjo, de cualquier cosa que rasques, fijaros cuántas cositas se podrían sacar a la luz, ¿no? Aparte de esto, hablo también de las mujeres perrechiqueras. Las había y muy buenas. Eran mujeres, y no siempre relacionadas con los hombres. Y en ese sentido también, hablo también, o me pregunto, de dónde viene la seta de Orduña, porque no lo he dicho antes, he sacado aproximadamente casi 80 nombres vernáculos de esta seta. Es la seta con más nombres de la península ibérica, a excepción, ahí anda con la galamperra. O sea, todas las demás se quedan por detrás. Pero a esta seta se le llama casi de 80 formas diferentes. Del rayo, de primavera, blanca de piedra, udagresisa, mouserón, bueno, todo. Pero solamente uno hace referencia al lugar donde se come. Orduña. No se le llama de Urbión, de Demanda, de Rabia. No, de Orduña. ¿Y por qué de Orduña? ¿De dónde viene esta historia de llamarle seta de Orduña? Por cierto, que también investigando incluso restaurantes de Cataluña, encuentro en un restaurante de bastante renombre como esta se vende como seta de Orduña. No seta de primavera o de San Jorge, no, seta de Orduña en primer lugar, lo cual me llama la atención. O sea, este es después de San Jorge, primavera, Orduña ahí se disputa a nivel de toda la península.
Y ya, lo que sí sabemos es que, por escrito, Telesforo Lanzadi, en su libro de Euskal Perretxikoak, en el año 1897, lo nombra, Seta de Orduña. O sea que ya en el 1897, la Seta de Orduña está puesta. ¿Cuál es la explicación? Pues igual la más sencilla. Se cogían en Orduña, se bajaban a Bilbao. ¿De dónde es esta seta? Pues de Orduña. ¿Este producto dónde es? Pues de Orduña. Porque no... Claro, este tipo de cosas que no hay una documentación, entiendo, gráfica, histórica, pues tiene que venir de algún sitio, ¿no? Pero sin más. Y además, luego saco a la luz a Manuela Manrique. Manuela Manrique da para otro libro. O sea, que esto puede tener... Manuela Manrique, en el año 1928, con 38 años, con 40 ya tenía... Bueno, ya tuvo 16 hijos, funda la Casa Llarena, que sigue hasta que muere en 1987. Y esta es sin duda la reina indiscutible de la Casa Llarena. Y Manuela es una adelantada, una checuandre que se adelanta al mundo. Ahora hablamos de kilómetro cero, productos locales, tal. Y ella lo tuvo muy claro. La menestra de la Vega de Orduña. Cordero de raza lacha de los rebaños de la zona. Merluza del Cantábrico y los perchicos del monte. Y ya está. Y con eso triunfa. Sobre todo con los perchicos. Y lo más curioso de esta mujer, que debía ser pues una fenómena en todos los sentidos, no solo como cocinera, resulta que se da cuenta que dice, no, aquí hay que montar un restaurante porque a Orduña está toda la clase social vizcaína, viene a estudiar a Orduña, la gente gorda de Bilbao, hay militares, es zona de paso, pasa el tren y dice, no, aquí un restaurante, esto tiene que funcionar. Y conjuga algo muy importante, que pasan las celebridades más impresionantes que podíamos imaginar, y luego he encontrado cómo era súper habitual que cualquier casero, cualquier persona del caserío, el día 8 de mayo iba a comer perchicos. No es imaginable ahora ir a alzar, ¿no? Cualquiera, no sé, pues no, aquí no. Aquí podías entrar y estar con Rosa María Mateos, José María Aznar, pasó el primer Lehendakari vasco, José Antonio Aguirre, la delantera del Atleti, el director de la Vuelta a España cuando acababa en el Correo Bilbao siempre iba a comer los perrechicos, el alcalde de Bilbao, Nequerica, que luego fue embajador en Washington, le mandaban los perrechicos a Washington. O sea, una auténtica locura. Y es más, coge esta señora y también vende los perrechicos a Madrid. Y se los mete a los mejores restaurantes de Madrid. Casa Alcalde, yo no entiendo mucho. O sea, todos los mejores donde iban todos los ministros, allí les llevaban perrechicos. Les llevaban en el tren cama de Orduña a Madrid. Vamos, una fenómena. Yo intuía algo, pero ni para nada pensaba que esta mujer tenía tanto poder, ¿no? A su vez, también encuentro, por supuesto, como he dicho, esto tiene que ver mucho con la tradición familiar. Y aquí surge también la familia Álava, de Vilos Álava, la Murri. Y ya Cirilo Álava, en el año 1920, paga 250 pesetas por coger las setas. Pero aquí el verdadero artífice es Vicente Álava, que vivió hasta los 96 años y que muchos de aquí seguro que lo conocen porque mi madre también me dice que yo he estado con él. Señor Chaparrete, de Ojos Azules, de Lendoño Arriba. Bueno, pues solo vivía para las setas, por lo que parece. He hecho entrevistas a las hijas, y solo se tiraba 3 o 4 días, subía, se cambiaba de ropa, la cosa, como si veía que alguien le seguía, se cambiaba de ropa. Si hacía sol no iba a coger por los chicos, cuando había niebla, pero debía coger ingentes cantidades. Y tenía un control de ese mundo increíble. Tiene varios artículos con Manuela y un personaje. Y luego también su hijo Jesús, no debía ser ni para nada tan fino, pues también cogía perchicos
Y ahora se ha subido un poco al carro Fernando Álava, pero bueno, vamos a decir que sigue la tradición de coger la familia. Pero chicos, los hermanos de Amurrio, cuando venían de Brasil, cogían lo primero que hacían era alquilar un coche y subir a la sierra para coger los chicos. Y todavía de mayor, les llevaba a los setales, porque para estos todavía, a estos señores mayores, ir a un setal y saber que todavía hay nadie que sigue ahí intacto, para ellos es como decirte, o sea, aquí hay mucho setero, pero todavía mi setal, que le he cogido desde los 15 años, sigue aquí, intacto, lo cojo yo y nadie más. Y si no lo subo yo, no le coge nadie. Y luego ya sí que, para terminar, sí que había una serie de cosas que yo las tenía muy claras. Formas, gustos y rincones. Es decir, cómo son las setas que se cogen en Salvador. Y ahí mi madre, pues es otra fenomenal. Y entonces tienen nombres para todo. La Rabona, la de Culo Gordo, la de Piedra, la de Prado, las amarillas. Y todo eso, bueno, describe un poco el tipo de setas que se cogen ahí arriba, porque no es verdad que no todas son del mismo aspecto, ¿no? Luego los perrechicales, porque esta es una seta que normalmente sale asociada, sale en grupo, no le va a la soledad, y encontrar un setal, pues no es para nada fácil, es realmente difícil. Incluso estando en el setal es un organismo, por tanto es un ser vivo y que se mueve, tiene una marcha, como dice mi madre, y tú tienes que llegar allí y tienes que adivinar un poco por dónde va y por dónde no va. Entonces todo eso es un mundo que lo plasmo un poco en el libro, porque eso sí ya por la experiencia de campo, ¿no? Y luego hago referencia a los seteros, a los perrechiqueros. Y ahí es donde yo sí que lo tenía muy claro. Porque yo aprendí, bueno, trato de reflejar todos sus saberes y destrezas ecológicas que tienen que ver con esa tradición rural, porque a pesar de que aquí se suben al carro, digamos, pues Ramón Fulnarena, Los Rojas, Menchaca, estas personas surgen después de la guerra civil, pero ya con la implantación del tiempo de ocio, con su trabajito de 8 horas y luego que van a coger setas, pero que luego todavía tenían un contacto íntimo con la naturaleza. No vivían de espaldas a la naturaleza como hacemos ahora. Entonces, estas personas pues empezaban con el perro chico, luego iban a la trucha, después a la media vela, después a la caza, a la seta, y estaban todo el año en el monte. Todo el año. Entonces, aparte de eso, de esas destrezas y sabores que la mayoría hemos perdido, hay una cosa que yo le llamo el arte zorro. Estos tienen un arte zorro. Estos son los más zorros del mundo habido y por haber. O sea, no hay manera de llegar a ellos. De hecho, por curiosidad, no lo he nombrado estos días, no he encontrado una foto antigua de perrechicos. No ha habido manera. Fíjate que de Maruño, de cualquier cosa que he trabajado, no ha habido manera. La foto más antigua que tengo es de Luis Mariano Álava con una bolsa de perrechicos que le da su abuelo Vicente Álava. No hay manera. Vas a enseñar tú los perrechicos como van he cogido hongos, ya. Estamos locos. Esta gente no. Esta gente, al revés. Si dices, ¿has cogido perrechicos? No. Llevas ya días cogiendo perrechicos. Pero cosas que, si aquí hay un camino y hay un setal ahí, que no se te ocurra pensar así. Porque yo veo una intencionalidad en un camino, irás en esta dirección o en la otra, pero si yo veo una huella esa vertical, digo, ya la has cagado, yo ya estoy al loro que hay pasado. Entonces todo eso lo cuento, y ahí he tenido grandes maestros. Y luego, bueno, con mi madre, que llega hasta tal punto que desde lejos, estamos hablando de esas extensas masas de velozadas de la sierra, mi madre ve uno a 500 metros y dice, tranquilo, ese es un andarín, se refiere a un montañero. Ya sabe que no está sentado. Pero si le ve, no, aquel es el parco. Es así. Pues todo esto creo que tenía amiga, que bueno, podía ser contado, ¿no? Y bueno, pues todo eso cuento en este segundo capítulo. Y luego ya aquí en el tercero, la
Ahora ya voy más rápido, Ya, espera, de verdad. Quería reflejar, es interesante reflejar cómo cambia el paisaje a lo largo de la temporada de Perrechicos, desde que subimos en primavera hasta que terminamos, finales de mayo, depende cómo vaya el año, por supuesto, este año como si no subimos, no hay nada que hacer, o junio o julio. Entonces, es increíble cómo va cambiando el paisaje. De hecho, el tío Ramón y Feliciano Sategui siempre decían que a esta seta no se podía coger arriba, o sea, no había que subir a coger perrechicos hasta que las hojas de las hayas de la peña sacaran la hoja. Y todavía no lo han hecho. Y se cumple bastante bien. Entonces, vamos viendo cómo va cambiando desde esos campos de narcisos amarillos, luego salen las margaritas, los botones de oro, las orquídeas, ese color lechuga que empiezan a coger las hojas de las hayas tan característico que parece que te las puedes comer. Todo eso lo cuento, pero no solo del altiplano, sino del lado cantábrico y del lado del sur, porque es completamente diferente los valles del Osa con los valles nuestros, ¿no? Y ahí también hay una variación increíble. Ya se me ha pasado algo de las tradiciones, luego de falta de cuarta, como si no lo podría así. Y también relato un poco, de una manera un poco ensayista, un poco ahí ya he tenido que dar todo lo que sé de escritura, José Luis, no más. ¿Cómo cambia el estado de ánimo de la sierra? Hoy subimos a la sierra, manga de camisa, casi nos da el sol, pero la sierra no siempre es así, la sierra no siempre tiene una cara amable. A veces la sierra es dura, es tétrica, con una nieve que no ves ni jurar, como dice Julián Mendieta de Mendeica, con 94 años. Y eso a mi madre le asusta un poco. Hoy mismo estaba hablando con Cosme Somocurcio, pastor de Covata, 82 años, la cabeza lúcida, contaba chistes hoy todavía que se mataba. Y dice, es que esa niebla negra, cuando se pone negra, porque la blanca, parece que, pero esa niebla negra que se te mete ahí arriba, no hay manera. Y es verdad, es que ellos se orientaban incluso por los cencerros, ¿no? Entonces, cuento también un poco ese cambio de estado de ánimo, ¿no? Me parecía interesante. Y luego, bueno, quise también un poco en homenaje a mi ama, pues contar un poco cómo discurre un día cogiendo setas con ama, perrechiqueando con ama. Porque mi ama lo controla todo. Para eso es una checoante de toda la vida. Controla la comida que vamos a llevar, el horario. Yo no pinto nada. Entonces ella decide el itinerario, la zona que vamos a mirar, qué setales va a mirar ella y cuáles yo. Pues ese es el de Aita, ese vas tú, ya lo tienes que saber. O sea, esto está todo, ella mira los suyos, yo miro los suyos, y hay muchos ratos que no nos vemos. Y hay gente que me dice, ¿y estás preocupado? Pues no. Y los dos estamos felices, sobre todo ella. Pero menos mal, como digo yo, que es ir a la sierra y no ir al Carrefour, porque entonces sí que me mata. Tengo que llevar cada 3 días a... Entonces, en ese sentido, bueno, de hecho, yo acabo un poco así, lo voy a hacer más breve, dice, yo digo, y la mañana o la tarde se van pasando, con la calma con la que suceden los momentos más felices, de setar, perrechiqueando, respirando como ama proclama. Se desvanece el rocío, juega la niebla, destila el aire, calienta el sol, hace su labor en la tierra, crece la hierba, animan las flores, tumban los insectos, cantan los grillos, salta la rana bermeja, apabulla el chochín, turean las torcazas, cucula el salcuco, silba la bisbita, ascienden las alondras, bueno, suenan los cencerros, caminamos, perrechiqueamos ama y yo. Esto es lo que vivimos, de manera resumida. Y con ese sosiego y esa paz, pues surge otro capítulo que a mí me apetecía, que era plasmar un poco pues algunas de mis historias que he vivido mientras cojo setas con ama. Desde asuntos domésticos, como es el ganado que vemos en la sierra, porque lo cuento un poco en el libro. Ahora está todo el mundo de moda con ir al monte y ir a un parque natural, y cuando llega una persona, ¿qué es lo que dice? ¿Los baños? ¿Para comer? Esto no es. La Sierra Sagrada es un lugar donde todavía, afortunadamente, hay gente que vive de ello. Y
por tanto hay un lado doméstico, y con el que mi madre se siente identificada, y yo hablo de ello también, pero también de otros temas más salvajes, hablo del aliento roquero, de las colladas grises, bueno, de una serie de cosas que me ocurren ahí arriba, y que la relato también, por lo mejor que sé, José Luis. Soy un poco serio igual, no sé. Bueno, y luego ya para terminar, otros dos capítulos, el arte culinario y el arte escolar. Aquí también he tratado de plasmar todo lo que se sabe a nivel gastronómico de esta seta en Europa, incluso los fenómenos con esta seta, la comen seca. Aquí también la ponían en ristras, y tengo pues un marida de malaria y la ponían, yo no lo sabía. Y luego surgió la idea de por qué no poner alguna receta. Y del revuelto de perchicos lo tenía claro, mi ama, excelente cocinera. Que hacer un revuelto de perchicos tampoco es tan fácil. Y con eso también, hasta en eso hay una historia, porque, como dice el tradicional sorchico, tortilla de perchicos. Y hasta que no llega Manuela se le llama tortilla de perchicos. He encontrado una carta fechada en el 1950 de unos tejeros asturianos que venían a hacer las tetas a Guíñiga, y le mandan una carta a los Mendía agradeciéndole las tortillas de perchicos. Pero luego ya Manuela dice, no, esto es revuelto, porque el revuelto, el perchico tiene que, el revuelto tiene que llorar, tiene que ser meloso, no es una tortilla. Y Manuela da con eso también, con esa vuelta de todo. Pero aparte de eso, pues tuve la fortuna fuimos a cuidar de Xavier Gutiérrez, el gurú de Arzá, que no es Arzá, es el jefe de laboratorio de Arzá, y dice, no, ningún problema. Bueno, sí, tú te preparas, no dices. Pues una es cogí uno de cada provincia, entonces Xavier Gutiérrez, el jefe de laboratorio del restaurante Arzá, Suriña García, la única mujer con estrella Michelin de Landramar y de Galdácano, y Luis Ángel Plaga, que es un sol del restaurante Sucati de Vitoria, trabaja con productos locales, y es que se han desvivido, o sea que no puedo pedir más, ¿no? Y por último, pues hemos plasmado un capítulo con Santillani, que está por ahí, y en el cual yo siempre había cogido las setas, les cortaba los sombreros, las ponía en un papel, y luego las observaba en el microscopio para ver las esporas. Es que las setas las dejas y, bueno, efectivamente, por eso hay que llevar la cesta para que exponen. Y resulta que Sanchi lo que ha hecho es plasmar perrechigrafías, es decir, fotografías, en los cuales las esporas han alargado, han dejado ahí impresas en diferentes soportes, pues diferentes, cada uno que se imagine. Hoy viéndolo yo, a mí me parecía una colón, o sea, cosas increíbles. Bueno, he sido más breve ahora ya, ¿no? Y ya termino. Sí que quería hacer un poco relación a cómo he llevado a cabo este trabajo. Yo, como pongo en agradecimientos, ni soy micólogo, ni soy escritor, ni por supuesto historiador, que aquí hay con mucha más calidad que yo, ni etnógrafo. Soy aprendiz de todo. Y esto ya lo he puesto en alguna otra. Si consigo ver más lejos es porque he conseguido auparme a hombros de gigantes. Y aquí también, a mi doctorado Charles Darwin, pues le dedico otra más, ¿no? Siempre dice, en el origen de las especies, en el libro Origen de las especies, es recomendable percibir claramente nuestra ignorancia. Así que yo lo que he hecho en este proyecto es rodearme de gente más inteligente que yo. Y con eso ha bastado pues, para sacar esta obra, ¿no? Entonces, bueno, una pata importante ha sido la investigación. He estado año y medio volviéndome loco, carteándome como se hacía antiguamente, ¿no? Juanjo, antes era así la investigación, ¿no? Pues con uno, con un investigador, ha habido gente encantadora, me han pasado datos de León, de 1000 sitios, mirando artículos, periódicos, luego he hecho múltiples entrevistas a perchiqueros, a gente
zona. Y luego también he vuelto loco a algunas asociaciones y entidades, como con mucho desde luego a la Sociedad Micológica Arriola de Amurrio, que siempre ha creído en mí desde el inicio, les tengo mucho que agradecer, y sobre todo en este caso a la Asociación Leonesa San Jorge, la más antigua de Castilla y León, que parecía que el proyecto era suyo en vez de mí. O sea, se han dividido por esta historia. Con eso, y luego pues porque siempre tengo la suerte de contar con un montón de gente que está dispuesta a ayudarme. Entonces hay un prólogo, yo creo que magnífico, o sea, no es por nada, no lo podéis perder, de Jaime Izquierdo, asturiano, un señor increíble que ama la tradición rural, tiene un montón de libros. Y lo gordo del prólogo, además, como dice él, es que Enrique me contagia porque dice, pero si yo no había ido a hablar nunca del perrechico, si lo normal, a un prólogo se lo mandas a alguien que conoce ese tema. Pues bueno, yo creo que merece la pena. Luego hay un relato entrañable, el viaje que me lo ha hecho pasar fatal, de José Luis Urrutia, escritor, como sabéis, de lo más famoso que más conocemos aquí de la petrología de la Lladés. Y bueno, qué decir de este relato, ya lo veis, para mí ha sido algo muy especial, lloré como un desconsolado. Luego una poesía de Idoia, una fenómena, que ha sabido plasmar precisamente pues, la hermosura del oro blanco de los vascos. Composición y propiedades del perrechico, esta es una señora de Teresa María López Díaz, profesora titular del Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León. La escribo, me dicen que es la que más sabe de este tema y dice, estoy de vacaciones, para el día 9 de septiembre tienes el texto, sin conocerme de nada. El perrechico y las imágenes de Virgen María, que es obra de Juanjo Hidalgo, que tiene para... y ahí se ha lucido, así que se lo agradezco ya que está aquí. Se lo ha apurado. Ya veréis que también tiene liga. La fotografía que me ha colaborado Santillani con fotos de dron, todo el tema de perechografía, todo el procesado de las fotos. Una ilustración, creo que un libro de naturaleza tiene que llevar como antiguamente llevaban, un dibujo, y esto lo ha hecho Espera Torres, que siempre ha colaborado conmigo de manera gratuita. Luego los cocineros que ya hemos hablado y crítica culinaria también, que hemos estado muy en contacto con Miquel Cerello, que siempre ha mostrado un gran apoyo a la convivencia, ¿no? Y por supuesto a toda la gente, la gente que sin ser entre comillas los gurús como esta gente, pues también ha puesto su granito de arena. Así que eso es todo. Creo que me he pasado del tiempo, pero bueno. Tenemos también, vamos a ver si puede ser que sobra de Idoia, igual no todos lo habéis visto, me apetece enseñarlo. El book trailer, estas cosas modernas que Idoia me dice como tiene que ser y me dice que hay que hacer esto. Lo hacemos, como lo hace ella además. Bueno, en definitiva, sí, no es un libro de setas, no es un libro de mitología, no es un libro de gastronomía, no es un libro de fotografía. Y aquí es cuando me tiene una encerrona, es un libro de fotografía, Idoia me dice que diga una frase. Y este libro es, sin embargo, pues un homenaje a la persona que va a salir también aquí lo más realmente mal, a mi aita y por supuesto, por añadidura, a mi ama, que durante 45 años pues han estado cogiendo las sierras de verdad y que mi madre sigue tiene ahí un tejo al lado del setal del Raposo y bueno, pues ahí todavía mi ama todos los días me hace ir. Y bueno, luego a ver si viene. Y en cualquier caso, acaba también aquí ahora la madre de Idoia,
cita la poesía de una manera magistral, yo la voy a hacer. No lo voy a hacer como su mamá. Palmi. Ella es rapsoda. ¿Cuál? Rapsoda. Ella es rapsoda, sí, por eso que yo no lo voy a hacer igual. Bueno, como aquí además gente que le gusta la literatura, también hay, entre otras cosas, pues la voy a decir. Yo no quería plásticos, pero dicen que sí, porque tienen no sé qué la tal. Bueno, es el final. Si quieres, porque oigan la poesía, digo. ¿Vale? Sí, se verá. A ver. Ay, me toca algo porque siempre yo soy de campo. No, el patrón mueve. Este libro es y no es una guía de setas. Es y no es un ensayo de naturaleza. Es y no es un libro de gastronomía. Es y no es un libro de fotografía. Este libro es, ante todo, un homenaje a mi aita. Y por añadidura, a quien durante más de 40 años compartió con él una pasión común. Perrechiquear en la Sierra Salvada. El cielo extiende celajes que por las sierras se esparcen, sutil velo que la cubre, albeando su paisaje. Debajo duermen los pastos, los brezales y peñascos. Despiertan los perrechicos, oro blanco de los vascos. No sé si hay alguna pregunta. Muy disfrutado. He tratado de subiros ahí un poquito, ¿no? Ayer me dijeron que lo hice también, no sé, hoy... Ahora creo que iré mejorando, aparte. Pues ayer era San Jorge, ¿eh? Sí, bueno, era un poco la ilusión y hacerla también por eso en Ayala, pero bueno, la verdad que yo creo que ha quedado un producto... Mira, no soy vendedor, tenía que estar ahí puestos los libros, me imagino. Y bueno, creo que ha quedado una cosa
cosa maja, una cosa potente, y vamos a ver si ahora pues hacemos muchos. No, pero bueno, bromas aparte, estoy contento, sí, sobre todo, como digo, porque Aita siempre estaba ahí presente y ese es el mejor homenaje o monumento que le podía hacer. A mí me gusta cuando has dicho que empiezas con un objetivo, luego es donde me he metido, ¿no? Que empiezan a surgir un montón de cosas y que es como la aventura, el tejer algo y escribir y... Hoy hemos estado comentando eso un poco, ¿no? Que la escritura te engancha, te va enganchando también incluso, y el investigar, pues yo me apasiono enseguida. Porque para otro puede parecer algo de lo más normal, ¿no? Pero a mí que la señora que está por ahí, que va a los perros chicos con sus huevos a Saracho, y dos vecinas de Saracho, dos vecinos, van y les acuden para coger, me parece fascinante, y sacar esas historias que están ahí. Y luego mi madre me da leche, y ya tengo ahí al primo yo, que entonces le digo, oye, dime quién es esta mujer. Y va yo, papá, y nada, al de 5 minutos ya tengo todo para la ciudad. Bueno, yo creo que es recuperar un poco nuestras raíces, ¿no? Un poco... Y eso te va enganchando, porque yo es que no soy yo para nada. Y los profesionales, hay muchos aquí en esta sala, además, yo no soy. Pero sí que te engancha, o te metes en la piel de Vicente, ¿no? Me hubiera gustado conocerlo, haber hablado con él. Ahora veo a su hija y también dices, joder, o sea, estás hablando con alguien, si esto le cuentan a Vicente, si cogía para chicos como la cosa más normal del mundo, ¿no? Pues en muchos casos simplemente para comer. Eso era. Sí. Eso era. A mí eran 3 recetas. Sí, ahora todos, pero esta seta sigue estando al alcance de todos. Este año pasado ya pude mejorar bien. Sí. Porque el año pasado más o menos llegaron todos los setales no se ven, por supuesto, porque hay sorpresas. Nosotros cada año encuentras alguno más, pero no quedan muchas sin coger. Sí. Hay mucha sierra a la Renosa, por la Renosa. Hay muchas sierras. Sí. Y se quedan setales sin muy claros, pero que no van a quedar. Luego vemos hasta la discusión si salen más, salen menos, si se están perdiendo. Me parece. Yo creo que hablo también de eso un poco, me meto en ese mundo. ¿Cuáles creo que son las condiciones adecuadas? Y puede que esté también afectando un poco el cambio climático. Fijaros, el embalse de Manoño por primera vez le falta un metro. En abril, nunca. El embalse de Manoño siempre ha estado lleno al 100% en el mes de abril. O sea, es un dato seguro. Finales de mayo puede empezar a faltar de agua, pero nunca en abril. Y no es por el consumo, porque no ha llovido. Está seco como la mojama. Y viento sur encima. Y el viento sur ya lo destroza. Si había alguno, pues están acorchados. Mi madre la llama a 20 nombres para las setas que no pesan nada. Aquí el otro día, Carmelo, parece que llevamos una cesta al peso y era 1 kilo. Es que no pesa. Pesa porque no tiene agua. Y se va pasando las temporadas, ¿no? Cuando no salgan ahora, pues igual no salgan. Pues eso es otro mundo, claro. Setales tempraneros, los que dan toda la temporada, los de final, pues cada uno tiene su momento. Hay algunos que dan toda la temporada, otros que no, lo dan al principio, al final. A ese no vayas, dice tu madre, ya, como se quiere hacer la lista, a ese no vayas, no te vaya nada. A ver. Lo único que va a necesitar un... La azafata, que venga.